nosotros no somos antiantibióticos, por lo contrario, somos veterinarios y es una herramienta inherente al título de médico veterinario que es fundamental no solamente para la producción, sino para salvar vidas animales. Así que bueno, por lo contrario, lo que sí, somos unos fervientes defensores del uso racional. Bueno, buenas tardes. Para este nuevo capítulo de entrevistas de Sercast, estamos con una alegría inmensa para mí estar con Alejandro Sorasi, colega y docente universitario, digamos, que particularmente a mí me cautiva muchísimo sus trabajos y que tiene un abordaje muy didáctico, digamos, de la temática y siempre logra llegar muy bien al público. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Bienvenido. Bueno, Javier, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Un gusto poder participar en este tipo de actividad y de charlar y debatir sobre estos temas que tanto nos apasionan mutuamente. Conozco también de tu formación y de tu trayectoria universitaria, así que un gusto, de verdad. Bueno, muchas gracias. Alejandro, bueno, para conocer un poco y para la gente que por ahí, que es de otros países y que no te conoce, ¿cómo fue que llegaste a ser veterinario? ¿Cómo es un poco tu historia de vida, digamos? ¿Y cómo es que pudiste llegar a hacer lo que sos hoy profesionalmente, digamos, y vinculado a la industria porcina? Bueno, la historia es un poco larga, pero voy a tratar de resumirla. Es larga por los años que uno ya tiene, ¿no? En realidad, yo soy nacido en la provincia de Buenos Aires, de San Martín. En realidad nací y al otro día estaba en Las Flores. Por lo tanto, yo me siento de un pueblo de la provincia de Buenos Aires también agropecuario, que es Las Flores, donde mi padre fue el primer dentista, digamos. Así que realmente yo en Las Flores tengo mi corazón. Es como si yo hubiese nacido en ese lugar, porque al otro día digamos, de haber parido mi madre en Buenos Aires, me llevaron para Las Flores. Así que ese es mi lugar donde realicé digamos, toda mi pasaje que sería infantil y la escuela primaria y secundaria. Así que bueno, tengo un corazón y un enorme recuerdo allí, ¿no? Y como ámbito agropecuario, todos mis amigos, todos mis compañeros tenían una relación directa o indirecta con el campo. Así que bueno, mi gusto por la veterinaria nace en Las Flores, digamos, básicamente, ¿no? Justamente ese contagio, esos fines de semana en los campos, ayudando a trabajar y compartiendo algunas otras actividades que me gustan todavía mucho, que con la pesca o la caza, digamos, en esos lugares uno iba mezclando y mechando la actividad agropecuaria con algunos de los hobbies. Y bueno, fue así como, en cierta manera, se radicó en mí esa semillita por el estudio de medicina veterinaria. Eh, Fui a Buenos Aires, no me pude adaptar demasiado a Buenos Aires, me gustaba mucho el pueblo, la ciudad, y elegí volverme rápidamente a Tandil, donde justamente estaba la Facultad de Veterinaria, que era una facultad de veterinaria nueva, donde realmente me radiqué en el año 81, en el año 81, 1981, y realicé todos mis estudios de veterinaria, ¿no? Una facultad a la cual quiero, a la cual amo, la que me dio mi formación y la que me permitió, en cierta manera, salir al exterior, como así también el honor de haber sido decano de la facultad. Así que justamente es una facultad a la cual sigo perteneciendo y bueno, quiero mucho. Como te decía, en el año 81 me voy a Tandil, empiezo a cursar mis estudios de veterinaria y entre el año 81 y 82 entro como ayudante alumno en ese momento, rentado, ya que había ganado un concurso en anatomía y a poquito de andar, a mí me gustaba mucho la farmacología, así que cuando terminé de cursar la farmacología, que me fue muy bien, entré como ayudante. El doctor Recalde, Jorge Recalde, titular de la Facultad de Veterinaria de La Plata, en ese momento me invita a trabajar con él en
Tandil. Él venía a Tandil, era de La Plata, pero tenía a cargo su cátedra. Y como yo, otras personas, en ese caso el doctor Lanusse también, empezamos a trabajar en el área de farmacología y me sale una beca de CONICET. En ese momento daba CONICET becas de iniciación a la investigación. Y bueno, comienzo a trabajar en la investigación científica. Me recibo, continúo en CONICET pidiendo una beca de perfeccionamiento. Y bien empiezo la beca de perfeccionamiento, me invita el doctor Recalde a realizar un doctorado en farmacología, para el cual me traslado a La Plata y obtengo, después de 4 años de trabajo en el área de farmacología, mi primer doctorado en ciencias veterinarias, que me lo otorga la Universidad Nacional de La Plata, porque todavía en Tandil no se había desarrollado el doctorado. Ya lo tiene. Por lo tanto, puedo decir que hice todos los pasos que en ese momento CONICET exigía. Beca de iniciación, beca de perfeccionamiento. Voy a concurso de beca externa, me sale beca externa. A mí me gustaba mucho trabajar con un profesional en Francia, que era el doctor Delatour, en el cual uno lo leía en muchos papers, en muchos libros. Tenía un equipo muy, muy importante. Le escribo, le solicito la posibilidad de poder ir a trabajar con él, y me dijo, bueno, siempre y cuando consigas tus fondos, tenés el lugar de trabajo aquí. Y bueno, y es así como CONICET me financia mi beca externa, y voy a Francia a hacer lo que sería mi PhD. En Francia estoy 4 años y medio, así que termino mi segundo doctorado, mi segundo PhD, como lo quieran llamar. Vuelvo a Argentina. El doctorado lo hago también en farmacotoxicología, pero con una orientación muy fuerte en el metabolismo comparado, donde ahí estudio no solamente los bovinos, el perro, el gato, sino el cerdo, digamos. Entró ahí, entrar, digamos, dentro de mi inquietud de trabajo el cerdo. Vuelvo a Tandil. Cuando vuelvo a Tandil comienzo a formar mi equipo de investigación, pero a poco de andar tengo la propuesta de ser decano, y en una necesidad, yo siempre digo, ni política, sino una necesidad casi espiritual, entre comillas se lo pueden llamar. Me sentí en la obligación de devolverle a mi querida facultad la posibilidad que me había dado de salir, de invertir un poco de mi actividad en el exterior, tratar de traducirla, bajarla a tierra, adaptarla a la situación argentina, y es como así que me dedico un tiempo a la actividad, digamos, de gestión, siempre compartida con la actividad académica, porque es mi pasión, y tengo el honor de ser decano de la Facultad de Veterinaria. Paralelamente sigo trabajando con mi grupo de investigación, y a pocos años de estar en Argentina, en ese momento el GITEP había comenzado a trabajar, y muy fuerte. Y recuerdo que tengo la visita del señor Echechuri, fallecido, Guillermo Echechuri, que comenzaba a desarrollar su granja productiva aquí en Tandil, conocida hoy como Granja El Reencuentro. Y era una persona muy inquieta, una persona creo que con una visión muy amplia, no solamente de la actividad porcina, sino de la actividad productiva y de gestión. Me propone trabajar en cerdo. Me dice, tu grupo tiene que dedicarse a la actividad porcina. En ese momento, el responsable de la granja, que recién entraba, era Fabián Amanto, que hoy, digamos, forma parte del equipo de investigación. Y bueno, y es así como el cerdo aparece en mi vida, digamos, ¿no? Y a partir de ese momento, hasta el día de hoy, ha sido nuestra especie experimental, la cual hemos tratado, en cierta manera, de dar la vuelta, ¿no? Buscándole alternativas. Como mi formación de base ha sido siempre la farmacología, la farmacotoxicología orientada hacia el metabolismo, eso me permitió, o nos permitió como equipo, poder bucear, digamos, en diferentes puntos que la investigación porcícola necesitaba. Nosotros siempre nos basamos en un espíritu de investigación que era de no proponer nosotros lo que nos parecía importante como investigación, en este caso dedicada al cerdo, sino que escuchar
las voces del terreno en cuanto a las necesidades productivas que ameritaban un estudio más profundo o la investigación científica. Y en base a eso comenzamos a trabajar con una línea de investigación bastante amplia que te permite diversificar bastante, como es el uso racional de antibióticos en producción porcina, que ha sido nuestra línea de base. Y como ustedes bien saben, hoy con el tema de la resistencia, la RAM, que tiene un impacto en salud pública enorme, nos derivamos, sin dejar la línea de base, derivamos también a el uso de alternativas a los antibióticos. Y en ese marco de uso de alternativas a los antibióticos pasamos desde la placenta, estudiamos la placenta como órgano transitorio muy importante, hasta profundizar muy fuertemente en lo que son alternativas al uso alternativas naturales al uso de antibiótico y la salud intestinal, digamos, ¿no? Esto podría decir que fue de la mano de una revolución desde el punto de vista científico en lo que es el estudio del intestino, no solamente en humana, sino en veterinaria, digamos. El intestino durante años se pensó que cumplía con funciones destinadas casi pura y exclusivamente a la nutrición, y hoy sabemos que juega un rol sistémico enorme, el cual para lo que hacemos en investigación es realmente apasionante. Bueno, eso es un poco la trayectoria, ¿no? Y en ese marco comenzamos a formar recursos humanos y a desarrollar un amplio número de publicaciones. Tenemos más de 110 publicaciones en la temática, 8 doctorados, digamos, que pasaron por el área. Y hoy tenemos un grupo de 6 personas que algunas quedaron, digamos, otras se formaron y fueron a otras áreas. Creo que es un poco también la misión como docente e investigador de las facultades de formar recursos humanos para que justamente puedan volcarse en otra área o potenciar otras áreas. Seguimos trabajando en la misma línea, así que muy contento. Y como siempre digo, somos unos privilegiados de poder trabajar en algo que nos apasiona, como la investigación científica, la docencia, además. Así que bueno, ese es un poco, a manera de resumen, un poco la trayectoria de tantos años. Alejandro, y en relación un poco a tus investigaciones y a esta multiplicidad de publicaciones científicas, doctorados, digamos, si vos me tuvieras que contar o resaltar, digamos, resultados, digamos, que vos crees que están cambiando de alguna manera al colega, que están generando una información que logra que el colega pueda trabajar mejor o que la producción porcina sea mejor justamente, ¿qué me podrías destacar, digamos? Está muy buena la pregunta y la respuesta es un poco abarcativa también, ¿no? Porque nosotros comenzando a trabajar con el uso racional de antibióticos, una de las cosas que veíamos como irracional, que a pesar de los trabajos nos falta seguir profundizando, de compensar también al productor, al colega, que lamentablemente tiene una trayectoria casi rutinaria de uso de antibióticos, era comenzar a impartir y demostrar con investigaciones científicas que el uso profiláctico de antibióticos, sobre todo incluido en el alimento, sin un diagnóstico, sin una base sólida que permite usar una herramienta tan importante como es el antibiótico. Siempre digo, nosotros comenzamos a hablar y hago la aclaración, nosotros no somos antiantibióticos, por lo contrario, somos veterinarios y es una herramienta inherente al título de médico veterinario que es fundamental no solamente para la producción, sino para salvar vidas animales. Así que bueno, por lo contrario, lo que sí somos unos fervientes defensores del uso racional. Y el uso profiláctico en el alimento sin ningún determinación de qué agente causal vamos a atacar, bueno, ha sido un poco nuestra bandera y creo que hemos logrado muchos cambios, ¿no? Muchos cambios de la mano también de alguna exigencia global que lleva al productor a tener que ayornarse a estas nuevas demandas, ¿no? Y en relación de eso trabajamos muchísimo en la medicación en agua, es decir, pasar de antibióticos del alimento con baja biodisponibilidad, es decir, antibióticos que tienen muy pobre absorción, digamos, y por ahí se lo utilizaba buscando un efecto sistémico, a
tratar de buscar una administración más centrada, digamos, en el aislamiento, la sensibilidad y en la administración del antibiótico elegido en el agua de bebida, en la cual hemos trabajado mucho en lo que es rasgo social, solubilidades de antibióticos, preparación, sí, la medicación en agua, como bien sabés, es una medicación muy técnica, en lo que uno si va y deja el sachet directamente y dice mezclar tantos litros de agua y te vas, digamos, va al fracaso, sino que es una medicación mucho más técnica que amerita de calibraciones de la cantidad de agua que se está consumiendo, de calibraciones de el flujo de los chupetes, de limpieza de las cañerías, básicamente de tener un buen reservorio de solución madre, del buen cálculo de la dosis, digamos, hemos trabajado muchísimo en esas capacitaciones. Y también hemos comenzado a trabajar de la mano de lo que hoy se conoce a nivel global y uno lo escucha en diferentes congresos internacionales, que es un poco el devenir del futuro del antibiótico, mismo la producción porcina, que es el antibiótico inyectable, digamos, ir a una identificación precoz del animal enfermo. Hay diferentes tecnologías hoy para poder identificar, a las cuales en algunas estamos trabajando, identificar precozmente el animal enfermo y rápidamente tomar una decisión, aislarlo, tratarlo o puntualmente tratarlo con el antibiótico para evitar de hacer una terapia en masa, muchas veces sin sentido, digamos, ¿no? Bueno, eso ha sido un poco nuestro trabajo. Hemos trabajado muchísimo en lo que es la biodisponibilidad de antibióticos y buscar antibióticos que sean disponibles, es decir, que lo que damos llegue en concentraciones adecuadas a sangre y de esta manera puedan hacerse sistémicos a diferentes tejidos, en este caso afectados o infectados. Entonces, ese ha sido gran parte de nuestro trabajo primario, digamos, ¿no? Y paralelamente, la búsqueda de alternativas naturales y alternativas de manejo, donde en las alternativas de manejo aparece fuertemente el trabajo de Calustrado, digamos, un muy fuerte trabajo sobre lo que nosotros llamamos manejo fisiológico del calustrado. Porque pensamos, no, estamos convencidos, y así lo certifica la investigación científica, no hay nada que pueda no evaluar, sino que pueda empardar a lo que es un buen consumo de calostro en cuanto a lo que es la salud animal, digamos, la salud del lechón en este caso. Así que bueno, ese es un poco nuestra puja y nuestro trabajo diario desde la facultad. Bien, buenísimo. Y en cuanto a antibióticos, digamos, ¿cómo estás viendo la situación actual, digamos? En cuanto a quizás a ciertos antibióticos, sobre todo pensando que los vamos a tener que empezar a preservar, digamos. Claro, bueno, justamente nosotros tenemos muchos antibióticos que directa o indirectamente se utilizan, digo directamente porque pertenecen a la misma familia, ¿no? De estructuras químicas. Se utilizan en medicina humana y en consecuencia la medicina humana, en la manera de preservar un arsenal terapéutico que le pueda ser eficiente, sobre todo para una persona que entra en una terapia intensiva, es de dejar algunos antibióticos que hoy se lo conoce como críticos o reservados a los humanos, ¿no? La medicina veterinaria tiene muchos antibióticos en ese sentido, y bueno, el objetivo también ha sido nuestro de trabajo, es buscar desde el punto de vista farmacocinético y farmacodinámico alternativas de manejo, de uso de los antibióticos que no están tan restringidos para su uso, que son de usos prudentes. Bueno, trabajar de la mejor manera para hacer justamente un uso más prudente, más racional de los mismos. Y luego y recomendar qué antibiótico cuidar, como que dice. Guardarlo con como para tener una bala de plata, digamos. ¿Qué me recomendarías? Bueno, dentro de esos antibióticos que ya están prohibidos, son conocidos, digamos, ¿no? Está las cefalosporinas de tercera y cuarta generación. La fosfomicina, digamos, es un antibiótico con el cual hemos trabajado muchísimo en su desarrollo y lamentablemente la medicina humana lo está solicitando. Digamos, algunos antibióticos que son muy específicos, como son
los antibióticos destinados a lo que son la Staphylococcus metilino resistente. Digamos, hay una gama de drogas que hoy están, digamos, siendo guardadas para medicina humana, digamos. Pero nosotros vemos que justamente en la producción porcina, si hacemos un uso racional, dejando el uso profiláctico, sobre todo en la cerda, ¿no? En la cerda durante la gestación, uno puede desarrollar una camada más saludable, ¿no? En ese sentido estamos viendo, vos lo habrás escuchado también en algunas de mis presentaciones en diferentes congresos, el impacto que tiene el uso profiláctico del antibiótico en una cerda sobre su microbiota. Su microbiota son las bacterias, entonces, que están en el intestino, ese conjunto de bacterias, virus y hongos que cohabitan en el intestino y que cumplen un rol fisiológico muy importante dada su interrelación directa que tiene hoy con diferentes órganos, entre ellos el sistema nervioso central, ¿no? Hay una relación directa, hay un link directo, y justamente la industria de la nutrición y la industria farmacéutica está abocado a estudiar la metabolómica, es decir, ver qué metabolito produce esa microbiota que produce diferentes cambios en el sistema nervioso. Si vamos a la producción, ¿qué metabolito mejora el consumo? Por decir algo, ¿no? Digamos, ahí hay todo un trabajo que diferentes grupos interdisciplinarios a nivel global están trabajando muy fuertemente. Nosotros estamos trabajando en ese aspecto, estamos viendo de qué manera digamos, realizando un buen calostrado o utilizando diferentes productos naturales, ya sean probióticos o aceites esenciales. Hemos trabajado recientemente mucho en aceites esenciales, cómo se mejora esa microbiota intestinal, ¿no? Buscando o tratando de que sea lo más heterogéneo posible, ¿no? Siempre te dicen, bueno, ¿por qué es lo mejor para darle al cerdo? Bueno, lo mejor para darle al cerdo es una dieta equilibrada, que sea una dieta disponible, que sea fácilmente digerible, sin antibióticos. En lo posible sin antibióticos, para que justamente no entre en disbiosis. Si el antibiótico tiene como fin matar bacterias, entonces las bacterias que pueden resistir el antibiótico van a ser grupos de bacterias o especies de bacterias que están mucho más adaptadas, perdiendo esa heterogeneidad que estamos buscando, llevando a lo que se denomina estado de disbiosis. Y esa disbiosis, a través de la materia fecal, se la estamos pasando a la camada. Hoy se sabe, hay unos artículos muy importantes, muy interesantes, hoy se sabe que el lechón es coprofágico, es decir, que come materia fecal, pero de la cerda lactante. No le gusta la materia fecal de la cerda gestante. Si uno pone materia fecal de la cerda gestante, no la come. Pero sí de la materia fecal de la cerda gestante, porque es rica, se ha descubierto que es rica en una serie de compuestos que son muy apetecibles por el cerdo, sobre todo a nivel aroma, digamos, como puede ser la presencia de escatol, como sea la presencia de un ácido volátil particular, sobre todo de cadena corta, que hace que lleve que el animal coma esa materia fecal. El comer esa materia fecal, no se sabe hasta cuándo, estamos hablando de 26 gramos por kilo y por día, no es despreciable. Esa materia fecal va a ser la materia fecal la cual va a formar parte de su futura microbiota. Si bien sabíamos que nacía estéril, hoy con la secuencia génica está bastante en duda si ese intestino está estéril. Por lo menos de bacterias cultivables es estéril. Ahora, de no cultivables no lo sabemos todavía. Bueno, pero la materia fecal de esa cerda es que come ese lechón, comienza a formar parte de lo que es la estructura primaria o de base de la microbiota del lechón. Si esa materia fecal viene de una madre que recibió antibióticos, viene totalmente disbiótica. Por lo tanto, un lechón con muy poca capacidad para afrontar bacterias adaptadas al antibiótico, es muy probable que en esa flora vengan también patógenas adaptadas a ese antibiótico y pueda con facilidad desarrollar enfermedad, particularmente diarrea. Por lo tanto, cuanto más saludable sea el intestino de la cerda, más saludable va a ser el intestino de la camada. Bueno, eso está demostrado, hemos trabajado mucho tratando de justamente abolir el uso profiláctico de antibiótico en la comida de la cerda para entregar una microbiota saludable a la camada, digamos, ¿no? Y en dicha, digamos, en dicha línea también estamos viendo
y esto lo hemos charlado con nutricionistas. No sé, vos también andás muchísimo en granja. A nosotros nos gusta la investigación, pero nos gusta muchísimo estar en granja. Cualquiera que quiera trabajar con nosotros tiene que conocer la granja porcina de arriba a abajo. Tiene que conocer lo que es una gestación a lo que es una terminación. Tiene que saber lo que es vaciar una fosa. Tiene que saber lo que es alimentar en bolsa. Digamos, limpiar, lavar. A nadie se les va a caer los anillos. Eso hace muchísimo a conocer lo que uno hace después en el laboratorio. Si no, es una rata de laboratorio que da un resultado y por ahí no lo puede interpretar. Si uno lo relaciona, lo integra a la producción, es mucho más productivo, digamos, ¿no? Mucho más lindo, diría yo, ¿no? Saber que estamos ayudando a tratar de solucionar un problema o por lo menos dar herramientas para que se busquen soluciones. Así que en ese marco nosotros estamos tratando de profundizar este último tiempo. ¿Cuáles identificar como ejes, digamos, para mejorar esa salud intestinal de la cerda, digamos? ¿O cuáles ejes están abordando ustedes, digamos? Bueno, lo estamos haciendo a diferentes estadios del ciclo productivo. Nos trabajamos mucho en la cerda durante la gestación y la lactancia y lo que es la maternidad y la recría, digamos. Sobre todo maternidad, porque esto para nosotros es donde todo empieza, y la recría porque justamente se sabe, y está publicado por muchos autores, entre los cuales nosotros, que justamente la recría es el momento de mayor uso de antibióticos por infinidad de cuestiones que podíamos debatir y discutir, particularmente la primera, que es el estrés del destete, digamos, el pasar de una alimentación líquida a una alimentación sólida, justamente mezclar a los animales de diferente procedencia o diferente camada, donde se establece el rango social del cerdo es muy fuerte, se establece durante las primeras 48 a 72 horas, y se desarrolla pelea, no charlando, digamos, ¿no? Se desarrolla pelea y eso lleva justamente a un importante estrés y lamentablemente el órgano de choque del estrés, es decir, la liberación de catecolaminas, la liberación de cortisol, la liberación de CRF, de factores de liberación justamente de ACTH y de cortisol, tiene un montón de receptores que están en el intestino, así que el impacto del estrés en el cerdo como órgano de choque es el intestino. Y bueno, justamente el 50% de los lechones destetados, está descrito por Ledy Vinich, un investigador canadiense, muestra que algunos de ese 50%, gran parte de esos lechones no consumen alimento hasta después de las 24 horas del destete, digamos, ¿no? Entonces, y durante esas 24 horas, un intestino que está en cambios casi metamorfóticos, hace que cualquier patógeno o cualquier disturbio alimenticio lleve a un desequilibrio y ese desequilibrio se traduzca o en diarrea o en cualquier otro problema sistémico más importante que justamente pueda llevar a las complicaciones del animal e inclusive la muerte del animal. Entonces, nosotros, un poco respondiéndote, trabajamos gestación desde el punto de vista metabólico, tratando de mejorar, digamos, lo que es el desarrollo de la placenta. Esto justamente entra dentro de un capítulo en el cual nosotros como concepto no aceptamos totalmente que una cerda que durante 115 días, una cerda hiperprolífica, ¿no es cierto?, durante 115 días tenga en su útero 16 hasta 22 lechones, hoy en algunas líneas genéticas, tenga una misma alimentación, una misma demanda nutricional en la cual nosotros la compensamos con aumento de cantidad y no de calidad. No de calidad. Entonces, por ahí uno se dedica a la atención del lechón en base a lo que se conoce que el lechón en el útero, es decir, el feto en el útero, perdón, tiene un crecimiento exponencial a partir del día 59-60 hasta el día 115, hasta el parto, digamos. Pero del día del implante, estamos hablando del día 12, día 15 del implante del embrión, hasta los 58, 60, 65 días, hay un crecimiento placentario que es muy importante y que muchas veces no lo atendemos. No lo atendemos con
en este caso, aminoácidos específicos que hacen al desarrollo de los vasos sanguíneos de esa placenta. Yo siempre le doy a los alumnos, y en mi charla digo lo mismo, ¿no? Si uno quiere construir un edificio de 16 pisos, de 20 pisos, no puede tener los cimientos de una casa. Tiene que realizar un cimiento para soportar ese edificio. Si nosotros queremos que tengamos 18 nacidos vivos, necesitamos que las placentas que van a nutrir esos 18 nacidos vivos sean placentas bien irrigadas, porque recordemos, la placenta de la cerda es una placenta bastante complicada desde el punto de vista de intercambio de nutrientes, una placenta epitelio-corial con todas las capas, por lo tanto la difusión de nutrientes no es tan fácil. Lo que necesita esa placenta es una muy buena vascularización. Bueno, todo eso tratamos de atenderlo nosotros con incorporación de aminoácidos que lo llamamos condicionalmente esenciales. Y muchos de ellos son aminoácidos no esenciales, pero bajo diferentes situaciones de exigencia fisiológica se vuelven esenciales. Y por ahí no están contemplados en cantidad y en calidad en el alimento. Por lo tanto, pues muchas fábricas de alimentos lo hacen, ¿no? Varias alimentaciones a lo largo de la gestación. Bueno, nosotros somos bastante defensores en ese aspecto. Consideramos que debería tener una alimentación más estratégica la cerda hiperprolífica a lo largo de su gestación para poder expresar todo su potencial, ¿no? Que muchas veces lo perdemos, ¿no? Yo siempre digo, tenemos una cerda hiperprolífica que nos da un montón de lechones y por ahí seguimos detectando los mismos lechones que teníamos cuando teníamos una cerda antigua o uno o dos lechones como máximo, digamos, pudiendo destetar mucho más por cerda. Entonces todo eso creo que amerita un gran trabajo donde la investigación científica no puede estar aislada, digamos, y hay mucho por hacer. Eso desde el punto de vista de lo que es gestación. Después nosotros preparamos a esa cerda, por eso le damos manejo de la cerda hiperprolífica o manejo fisiológico de la cerda hiperprolífica. Es la preparación de esa cerda para que se pueda realizar un buen calostrado y una buena lactancia, ¿no es cierto? Entonces tiramos la cerda en una gestación y por ahí no la atendemos, así la inseminamos y, como decía, no la alimentamos correctamente, no puedo decir correctamente, estratégicamente, y tampoco prestamos atención a muchos factores que impactan o que van a impactar directamente al momento del parto, al momento del calostrado y al momento de la lactancia. Y dentro de esos factores, el estrés en general es un factor enorme, importante, ¿no? Y uno va y a mí me gusta recorrer mucho la gestación también, y uno va en las gestaciones y por ahí no atendemos las descargas vaginales, o no atendemos. Yo siempre digo a los alumnos, ustedes aprendan a mirar cómo orina una cerda, digamos, fisiológicamente, qué posición adopta una cerda para orinar, ¿no? Porque nos está diciendo mucho en eso, ¿no? Entonces muchas veces infecciones urinarias que obviamente pueden llegar a impactar no solamente en el estrés, sino en alguna infección generalizada después, la podemos detectar tempranamente en la gestación. La materia fecal, la materia fecal hoy, justamente lo hablamos con muchos nutricionistas, digamos, estamos viendo, y está descrito, publicado, que casi el 45 o el 50% de las cerdas hiperprolíficas tienen un moderado a severo grado de constipación. Esa cerda constipada hace que su intestino, en este caso ni hablar si usamos antibióticos, se transforma en una materia fecal disbiótica, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente va a haber una proliferación fermentativa en favor de las bacterias negativas, particularmente Escherichia coli, que después se la van a pasar, como hablábamos anteriormente, a los lechones, ¿no? Esa cerda constipada o severamente constipada llega al parto, y está descrito, y lo estamos viendo, que justamente las cerdas constipadas, que se puede establecer una escala, un score, entre 5 a 1, teniendo 1 como materia fecal prácticamente, y esto lo estarás viendo en muchas granjas, que parece oveja, parece que tenemos una oveja y no una cerda, digamos, ¿no? Hasta 5 que es líquida, digamos, ¿no? Uno busca una materia fecal de grado 3.
Hoy está descrito que las materias fecales, es decir, cuando son muy constipadas, se aumenta mucho el tiempo de parto. La cerda hiperprolífica hoy, dado el número de lechones que tiene, estamos hablando como un límite, se está hablando como un límite de duración de parto de 4 horas. Ya a medida que nos alejamos de 4 horas, aumenta la posibilidad, considerablemente, la posibilidad de nacidos muertos. La constipación hace que la duración del parto, sin lugar a duda, se alargue, y eso conlleva la posibilidad de mayor cantidad de nacidos muertos o de lechones ahogados que posteriormente impactan en el calostrado. Entonces, obviamente, cuando yo digo un manejo holístico, es un manejo integrado de todo esto que está pasando. Entonces, son todos puntos que nosotros tenemos en cuenta. Vemos también muchas cerdas con problemas podales. El 25%, escuchá, el 25% de las cerdas en gestación grupal que son eliminadas por problemas podales. Hoy el 50% de las cerdas en gestación tienen algún problema podal. Digamos, la distribución del peso en la pezuña es fundamental, y por ahí nosotros no lo tenemos en cuenta al momento de elegir la cachorra, ¿no? Nos vamos siempre a las tetas, el número de tetas, y quizá miramos los aplomos, pero no vemos de costado cómo se para la cerda. Y esa cerda, a medida que va envejeciendo, que aumenta de peso, comienza a impactar fuertemente la distribución del peso en la pezuña, sobre todo la uña externa. A medida que aumente, se envejece, el peso es mayor hacia la uña externa, lo que hace que asiente más en talones y eso provoque más dolor. El dolor de la patología podal es enorme y lo sufre, se transforma en crónico y lo sufre a lo largo de toda la gestación, y el dolor gestacional pasa al parto, y si pasa al parto impacta muchísimo en lo que es la lactancia. Nosotros estamos viendo que las cerdas estresadas tienen una menor cantidad de producción de calostro y de calidad de calostro, sobre todo disminución de inmunoglobulinas como consecuencia de un cierre temprano de las uniones estrechas entre los mamocitos, que hace que justamente no pueda extraerse esa cantidad de inmunoglobulinas que deberían pasar a calostro y que posteriormente llegarían al lecho. Otro aspecto del estrés que estamos viendo mucho también en gestación y que impacta fuertemente en el parto y en la lactancia tiene que ver con las úlceras. Úlceras de escápula o úlceras de cadera. Digamos, por ahí en cerdas más grandes o en cerdas más viejas, las instalaciones que no están en muy buenas condiciones, sobre todo las escapulares, ¿no? La protuberancia escapular hace que esa cerda esté sobre todo si es grande, o el caño de la paredera no está en buenas condiciones, presione fuertemente sobre la tuberosidad escapular, y eso lleva con el tiempo a una lesión primaria que después se ulcera. Esa úlcera, que igual que la patología podal, produce un dolor crónico a lo largo de toda la gestación, lo arrastra hacia el parto. Y recordad que en el posparto la cerda está echada prácticamente el 85% de la duración del día y casi durante toda la noche. Si tiene la úlcera, el dolor de apoyo sobre la úlcera sigue manifestando estrés, y obviamente lo va a pagar la camada, lo va a pagar la producción de leche. Digamos, son todos factores que uno por ahí no tiene en cuenta, o lo tiene en cuenta puntualmente, pero uno lo puede prever cuando hace un análisis holístico de toda esa cerda, de toda esa producción. Y ya a la recría, lo que trabajamos muy fuertemente es en la salud intestinal. Estudiamos el intestino, lo hemos dado vuelta, digamos, de un protocolo para el estudio de salud intestinal muy importante. Recientemente ha salido una publicación. Trabajamos en la identificación de un factor de salud intestinal muy importante, que ha sido aceptado con muy buena evaluación en un journal muy prestigioso, que tiene que ver con la citrulinemia. La citrulina es un aminoácido que no forma parte de ninguna proteína, que es sintetizado en el hígado, que es sintetizado en el enterocito del lechón, que va por el sistema porta. El hígado, como no forma parte de ninguna proteína, lo deja pasar y pasa sangre. Entonces, cuando el intestino no está en actividad metabólica importante o disminuye la masa intestinal,
la cantidad de citrulina disminuye. Entonces es un indicador muy importante para saber de qué manera impactó el estrés del destete sobre esos animales. Entonces lo tenemos bien analizado, estudiamos a través de la citrullinemia lo que sería el desarrollo del estrés postdestete en sus dos fases, su fase aguda, destructiva, y su fase de regeneración, y podemos ver cómo evoluciona la citrullinemia a lo largo de esos primeros 15 días, en los cuales lo tenemos muy estudiado, y hemos encontrado una correlación directa entre la citrullinemia y la ganancia de peso a la salida de la recría. Es decir, los animales de baja citrullinemia tienen poca ganancia de peso con respecto a los animales que tienen una buena citrullinemia a los 49 días de la salida de la recría. Y vemos de esta manera cómo, mediante la incorporación de diferentes compuestos naturales, recientemente, como te comentaba, hemos llevado adelante un trabajo internacional con el uso de aceites esenciales. Vemos cómo se puede mejorar algunos de estos aspectos: la citrullinemia, la producción de ácidos grasos volátiles, la morfofisiología del intestino, la producción de mucus, la actividad de ese mucus frente a la fijación de Escherichia coli, digamos, un montón de puntos que, considerados en conjunto desde el punto de vista estadístico, es un modelo estadístico muy potente, nos permite a nosotros determinar, al momento de evaluar un producto natural, si es acorde o no es acorde a las demandas que tiene ese lechón durante la recría. Así que, digamos, eso es un poco a grosso modo las actividades sobre las cuales trabajamos tan apasionadamente. Disculpame si aburrí y hablé mucho, pero es parte de poder contar esto, de la posibilidad de poder contarlo. Alejandro, cuando nombraste varias veces el tema del calostro y la formación de ese calostro, a la hora a veces yo veo que se aplican múltiples inmunógenos, digamos, en el final de la gestación, digamos. ¿Y cuál sería por ahí el momento más adecuado para la aplicación de esos inmunógenos? Y a veces como que personalmente veo como que se aplican inmunógenos a veces a los 100 días, a veces se aplican a los 70, a veces se aplican a los 60, a veces se aplican a los 80. Pero bueno, medio como que a veces hay, como que da todo lo mismo, me da la sensación en alguna granja. En otras se tiene más en cuenta, pero bueno, ¿qué visión tenés de esto, digamos? Es una pregunta excelente. Buenísima la pregunta, porque concuerdo con lo que estás diciendo, ¿no? Por ahí uno usa la vacunación casi como una rutina. Tengo que vacunar y tengo que vacunar. Y veo por ahí agarro las vacunas, voy a vacunar y entro con un arsenal de vacunas todas juntas, ¿no? Yo siempre le recuerdo a la gente que cómo te queda el brazo cuando te vacunas con el COVID, ¿no? Imagínate si te ponen 5 vacunas juntas. Bueno, el animal no está exento de todo eso. Pero particularmente con vacunas que, digamos, enriquecen considerablemente el calostro. Cuando hablo de enriquecimiento de calostro, hablo de enriquecimiento de IgM, IgG, IgA. Nosotros hemos trabajado en ese aspecto en ver, y casualmente me toca liderar un trabajo a nivel internacional por Colombia y ICARS. ICARS es una institución dinamarquesa que trabaja sobre la reducción de la RAM. Está financiada por ICARS este trabajo. Estamos trabajando de qué manera podemos mejorar con el calostrado la reducción del uso de antibiótico y también de las diarreas. Y justamente te decía que tu pregunta era muy atinada, porque estamos viendo que las vacunas, particularmente contra la diarrea neonatal, se dan en cualquier momento. Nosotros tenemos como premisa de que el desarrollo de la inmunología, recuerden que el calostro es una extracción selectiva de componentes que vienen del plasma materno y otros que se sintetizan en la glándula mamaria. Por lo tanto, uno puede trabajar estratégicamente atendiendo a estos dos puntos. A ver, si yo entiendo cómo se va desarrollando la glándula mamaria desde el día 75-80 hasta el día 115 al momento del parto, yo puedo estratégicamente entrar con la vacuna en determinados momentos, tratando de aplicar en este caso el inmunógeno, y prever
más o menos 15 días, que sería lo óptimo para tener un buen desarrollo inmunológico, en diferentes momentos de la gestación. Nosotros estamos hablando del día 75, día 80 como máximo para una prima inmunización con una vacuna que atienda a la diarrea neonatal, momento en el cual comienzan a desarrollarse muchos receptores a nivel mamario, receptores que van a servir de anclaje, sobre todo la IgA que viene del intestino de la madre, y comienza a sintetizarse muchos componentes que van a dar origen después al calostro, en esa glándula mamaria. Eso se llama fase de desarrollo mamaria. Después viene otra fase que se llama de lactogénesis 1. Entonces, decimos que para desarrollar una buena inmunidad, y particularmente hablando, como les comentaba, de lo que sería la diarrea neonatal, por ejemplo, nosotros podemos trabajar estratégicamente atendiendo el desarrollo mamario y al momento en el cual nosotros vamos a incorporar el inmunógeno, justamente conociendo todo el desarrollo de la mama. El desarrollo de la mama, que nosotros podemos decir que comienza a partir del día 75-80, desarrollo mamario, comienzan a sintetizarse ya por cambios hormonales alguna serie de receptores, estoy hablando de gestación, ¿no? De receptores a nivel mamario que, como comentaba, sirven de anclaje a diferentes inmunoglobulinas, particularmente la A. Entonces estamos hablando de una vacunación dentro del día 79-80, para que justamente con 15 días ya tengamos inmunoglobulinas que permitan comenzar a pasar a lo que sería el momento de lactogénesis 1, que comienzan a sintetizarse algunos componentes del calostro. Entonces esa extracción selectiva de componentes del plasma y otro que fabrica la glándula mamaria, que no es más que el desarrollo del calostro, pueden ser incorporados correctamente. Una segunda vacunación, digamos un refuerzo de la vacunación, estaríamos hablando a partir del día 95, 94, 95, de tal manera de volver a tener otro pico de actividad inmunológica al momento en el cual los mamocitos se abren y permiten, estamos hablando ya en el periparto, digamos días previos al parto, se abren por acción de la progesterona, y permiten el pasaje de estas macromoléculas que de otro momento, a lo que entre los espacios los mamocitos, digo, ¿no? Que de otra manera sería bastante poco frecuente, probable, digamos, ¿no? Entonces, de esta manera podemos selectivamente enriquecer ese calostro y pasar la mejor cantidad de inmunoglobulinas, en este caso selectiva, contra la diarrea neonatal. Es parte un poco de la estrategia. Y, digamos, romper con la vacunación a lo pirro, que llamamos a lo pirro. Voy a vacunar, o por ahí vacuno una sola vacunación el día 100, ¿no? Si estamos hablando de 15 días para obtención de una respuesta inmunológica aceptable, me voy al 115. Si cuando tengo el mejor pico o la mejor producción de anticuerpo, la cerda me está pariendo y lo estoy tirando a la fosa, digamos, prácticamente eso, digamos, ¿no? Entonces, hay una estrategia también en la cual uno, conociendo la fisiología del animal, puede intervenir en diferentes situaciones para tratar de que ese calostro sea lo más específico posible en función de la patología reinante en la granja y realizar la mejor toma de calostro para permitirle una mejor inmunidad pasiva a ese lechón. Excelente, qué bueno concepto. Bueno, Alejandro, para ir un poco terminando esta entrevista, que la verdad que podríamos estar horas, digamos, pero me encanta toda esta temática. Un poco preguntarte que si me tuvieras que recomendar algún libro para leer, ¿qué me aconsejarías, digamos? ¿Qué has estado leyendo últimamente? Bueno, nosotros nos manejamos mucho con papers, ¿no? Pero nosotros hicimos un gran esfuerzo en publicar un libro. Bueno, vos sabés lo que es poder publicar desde una institución como la universidad, digamos, ¿no? Uno por ahí tiene todo el conocimiento, tiene la posibilidad de hacerlo, pero le falta el financiamiento después en la imprenta, digamos, ¿no? Que es uno de los problemas. Entonces, nosotros con todo lo que es el manejo fisiológico, todo esto un poco de lo que hablé, desarrollamos un libro que fue financiado por un laboratorio
y que obran varias copias, digamos, por parte del laboratorio, que se llama Manejo Fisiológico Colastrado, donde todo empieza, donde de cierta manera está resumido todo esto que charlé finalmente como estrategia. Después tenemos algunas publicaciones, algunas en español, que pueden ser de acceso por la web, que son alternativas al uso de antibiótico y salud intestinal, que las pueden encontrar fácilmente en la web, que también habla o tratamos de un poco hacerlo más público, digamos, no tan científico a todo lo que estamos hablando, para que justamente un productor o un empleado de granja, que vuelvo a repetir, es fundamental, no lo dije durante la charla, que tenga acceso a la capacitación. Hoy no podemos manejar la cerda hiperprolífica, en la cual le queremos sacar todas sus bondades, si no tenemos un grupo capacitado y comprometido con el trabajo. Y esa capacitación la tenemos como responsabilidad de hacerla de las instituciones, digamos. Bueno, decía, esas publicaciones uno la puede encontrar rápidamente en la web entrando con mi apellido y los temas que hemos hablado. Van a encontrar varias de estas publicaciones que tratamos de hacerla accesible a todo público. Y si no, el que yo siempre le doy es alejandrosorasi@vet de veterinaria .unicen. Unicen es Universidad Nacional del Centro, es con C y N final, .edu.ar, a disposición en lo que uno pueda serle útil y ayudar y compartir esta pasión que es la producción porcina y la investigación científica. Quisiera recomendar un libro para el esparcimiento. ¿Qué te gustaría? Recién con un libro de esparcimiento, digamos, no de esparcimiento. Bueno, yo lo puse a la hoja. A mí me gusta mucho la naturaleza. Tengo como pasión dos actividades, que es la pesca, sobre todo la pesca con mosca, y me gusta mucho el tiro deportivo, el tiro al blanco, y me gusta mucho la vida en la naturaleza. Entonces hay un libro que realmente me gustó, que lo leí recientemente, por eso lo puse. He leído varios, pero este realmente me gustó, que se llama Sur, que es la vida de un expedicionario escocés, de un grupo de expedicionarios escoceses con otras personas, que trataron de cruzar lo que sería el Polo Sur. Shackleton es el nombre del escocés, y que quedaron varados un año. Y la historia cuenta que no se murió nadie. Uno pudo salir y vino a rescatarlo con barcos que eran, no sé, cáscara de nueces, ¿no? En ese momento. Así que bueno, toda la supervivencia durante esos largos años en el polo. Así que bueno, muy apasionante. Para mí fue muy lindo, digamos. Fácil de leer, ameno y con algunas cosas técnicas, pero recomendable para la lectura. Sobre todo la aventura durante época de vacaciones, digamos, donde no se puede. Bueno, muchas gracias, Alejandro. Muy agradable la charla y muy interesantes los conceptos que hemos podido discutir. Bueno, una alegría, la verdad, haber podido compartir esto con vos. Te agradezco, Javier, primero por la deferencia de haberme convocado para este tipo de charlas, por la posibilidad de contar también lo que uno hace, de transmitir lo que uno hace, de hacerlo más público, más allá de una publicación científica que quizá por ahí todo el mundo no tiene acceso, hacerle conocer al público en lo que trabajamos, en lo que nos divertimos y nos apasionamos todos los días en nuestra institución. Así que realmente muchas gracias por esta oportunidad. Un gusto haber compartido esto.